Una vez realizado la siembra, las mamas empiezan a alistar para el corte de trigo utilizando la hoz. Una vez cortado el trigo, los taitas empiezan a recoger para así hacer un solo montón. Una vez recogido el trigo y hecho un montón, los taitas empiezan a trillar utilizando palos de eucalipto para así poder dividir la paja de la semilla. Mientras tanto, las mamas empiezan a alistar con las tazas para realizar lo que es el aventado o limpiado del trigo. Una vez realizado la cosecha de trigo, Mama Estela y Taita Pachito, junto con su comadre Rosa, se alistan para realizar la pamba mesa, en agradecimiento por la ayuda brindada por la cosecha de este año. Una vez agradecido a nuestro Dios y a la Pachamama, Mama Estela y Taita Pachito empiezan a repartir chicha de jora o guachalito.
vez terminada la comidita, Taita Pachito y Mama Estela, conjuntamente con sus compadres, empiezan a realizar un baile en agradecimiento por la ayuda brindada de la cosecha de este año. Y como en toda fiesta, surge alguna riña. Mama Estela y Mama Rosa levantan a sus maridos para que esto sea una fiesta llena de paz y tranquilidad. Así concluye nuestra historia, una historia llena de trabajo, de amor a la tierra y sobre todo reflejando la unión de un solo pueblo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche ese aplauso. Por favor, si es que viene hasta el escenario el compañero Guaira Fernández. El compañero Guaira Fernández, por favor, si es que se acerca hasta el escenario. Hemos podido mirar, mi querida Luz, y todos quienes nos acompañan, mucha destreza en este grupo musical, y en este grupo que nos acompaña con estos movimientos y esta danza, pues que sin lugar a duda ha cautivado a nuestros invitados.